Recientemente me vi Obsession y me pareció una película muy interesante, que me puse a ver videos sobre resúmenes, críticas y leer comentarios sobre teorías, detalles que no había notado, lo cual me llevó a la conclusión de este video, que durante toda la película el verdadero villano termina siendo Beer a causa de la obsesión que siente hacia Nikki. Lo primero sería las posibles señales de que Nikki podría llegar a sentir un tipo de interés por Peer. Al principio de la película, cuando Peer se ofrece a llevar a Nikki a su casa, podemos notar en la conversación que tienen en el auto de que Nikki siente una gran confianza hacia Peer, donde conversan que no se siente feliz en el trabajo y le comenta sobre lo que está escribiendo en su libro y que quiere sentirse enamorado. Y menciona que Peer es la única persona con la cual puede tener ese tipo de conversación, dándonos a entender el nivel de confianza que siente hacia él, que luego nos vamos dando cuenta que a lo largo de toda la película aún mantiene hasta gran parte. Y luego cuando Beer menciona tener algún regalo para ella, muestra sentirse algo asqueada por sentir un poco de nervios por ello. No. ¿Por qué eso me pone nerviosa? Luego le pregunta si está interesada en Sarah. Eso podría ser una pregunta totalmente normal, pero podría ser una pequeña señal de que le importaba saber un poco de si él estaba interesado en otra persona. Pero claro que todas esas señales son muy sutiles, pero se vuelve interesante al recordar la parte en donde menciona que cuando le gusta a una persona nadie lo sabe. Y me parece interesante la escena en donde, a pesar de que él le haya llamado Freaky Nikki, que era un apodo que a ella no le gustaba, decide inmediatamente preguntarle a él si está interesado en ella. Y cuando él responde que solamente la ve como una amiga, podríamos interpretar un poco su lenguaje corporal como si ella sintiera un poco de decepción al escuchar esta respuesta. Ok. Bien, descansa. Y creo que la construcción de toda esta escena la hace muy perfecta para el momento en donde ella termina siendo poseída por el otro ente, que es quien la controla. Porque te dan sutiles señales de que quizá podría haber un cierto interés, y al momento de ser poseída y regresar al auto, podría ser un engaño al espectador, haciéndonos creer que ella en realidad está volviendo, porque no quiere perder ese momento con Beer. Pero en realidad lo que está pasando es que ella está siendo poseída y no es la verdadera. Pero al jugar con estas ideas, la transición entre el cambio de la Nikki real y la falsa Nikki lo hace tan bien por cómo juega con el espectador. Y más adelante de la película nos enteramos de que Sarah tuvo una conversación con Nikki en donde ella menciona que solamente veía a Beer como un hermanito. Pero parece curioso que al momento de estar en la fiesta y la falsa Nikki haga un relato sobre el cuento que estaba escribiendo, siendo una versión distorsionada entre la historia de Hansel y Gretel y una versión incestuosa, uniendo estas partes y asumiendo que la historia que se está contando fue escrita por la verdadera Nikki. Me parece muy curioso pensar de que en el fondo quizás sí había un poco de interés por Beer, aunque al final nada de eso se desarrolla por la timidez y la falta de confianza de él mismo. Desde el inicio de la película vemos cómo él está practicando con la mesera cómo sería declarársele a ella, pero cuando realmente tiene la oportunidad no tiene el valor de hacerlo. Pero creo que esto se trata más de que a él en realidad le gustaba más la idea o el concepto de estar con ella, la fantasía de un amor platónico, pero no realmente era capaz de llegar más allá de eso. Y más adelante podemos notar que incluso nunca llegó a amar, y que el deseo termina siendo una exageración de la fantasía que tenía en su cabeza, pero representada en la vida real. Y ya desde el inicio podemos notar ciertos comportamientos obsesivos que tiene hacia ella, como cuando llega a su casa y ve que su gata estaba muerta, que muchas teorías dan a entender de que en realidad eso fue negligencia por parte de él al dejar las pastillas descubiertas. Y ante la situación del fallecimiento de su gata, lo primero que hace es revisar el perfil de Instagram de Nikki, en donde podemos darnos cuenta que todas las fotos tienen un corazón por parte de él, siendo una señal que todo alrededor de él termina girando sobre ella y termina siendo su primer refugio emocional. Y por ahí leí que en realidad el creador había mencionado que, a diferencia de otras adaptaciones en donde alguien pide un deseo y este deseo termina siendo tergiversado y pasan situaciones horribles aparte de ello, en esa realidad el deseo termina siendo muy literal a lo que la persona termina pidiendo. Y cuando pide su deseo, el error está en la exageración y la obsesión que siente por ella, al agregar que quiere que Nikki se enamore de él y que lo ame más que cualquier cosa en este mundo, que básicamente termina pidiendo que ella se obsesione de tal manera como él está obsesionado con ella. Y ya desde muy temprano de la película, cuando Pierre pide el deseo y ve las conductas extrañas de Nikki, él no intenta explicar o entender qué está pasando en realidad. Aunque claro que a esta parte de la película todavía podemos justificar que él no creía que realmente el deseo había funcionado. Es extraño pensar que, pese a todas las actitudes que está notando de ella y que no se está comportando como normalmente conoce que es ella, no intenta hacer más y cede ante todas las manipulaciones que termina usando la falsa Nikki,
como decir que su padre tiene cáncer o que se siente tan mal que no quiere estar sola y que la lleve a su casa, cuando perfectamente podrían haber ido a cualquier otro lugar o quedarse en el mismo auto y conversar sobre la situación. Pero Vir sencillamente decide ceder ante todas estas manipulaciones. Y otro punto interesante que leí es una teoría que dice que cada que la falsa Nikki se mira sobre un reflejo es cuando la verdadera Nikki recién puede tomar el control sobre el cuerpo, aunque sean solo unos segundos. Y cuando esto pasa por primera vez, vemos como para Nikki es muy extraño todo lo que está pasando y no es un comportamiento que ella tendría, dándonos a entender que toda la situación realmente está fuera de lugar y que sencillamente Vir está decidiendo ignorar todo lo que está pasando y justificando sus acciones en base a las manipulaciones que le está dando la falsa Nikki. Y luego en la siguiente escena podemos darnos cuenta cómo realmente Vir tiene una autoestima muy baja y un concepto muy negativo sobre sí mismo, porque al llegar a la casa y la falsa Nikki decir que toda la casa huele a él menciona de forma negativa que si eso significa que la casa huele mal, pero al haber asumido inmediatamente eso, nos demuestra el nivel de concepto que tiene sobre sí mismo al haber hecho ese comentario. Y para posteriormente la falsa Nikki tomar ciertas conductas un poco románticas, él se cuestiona lo que está pasando, pero no porque realmente esté preocupado o sienta que algo raro está ocurriendo, sino porque él mismo no cree que eso sea real, porque como ya mencioné, tiene un autoestima tan bajo que él no es capaz de creer que todo eso le esté sucediendo a él, y menos con la chica de sus sueños. Cuando ella le menciona que el padre de Nikki está totalmente sano, podemos ver cómo él le cuestiona esta situación a ella. Hasta ese punto de la película es donde finalmente podemos dejar de justificar todas las acciones que podrían ser válidas ante el comportamiento de Vir, porque al pasar esto, él le pregunta explícitamente a la falsa Nikki si lo ama más que cualquier cosa en todo el mundo, siendo las mismas palabras que dijo en el deseo que pidió. Eso nos demuestra en este punto que él intentó demostrar si el deseo realmente había funcionado, y ante la respuesta positiva de la falsa Nikki es cuando no se le puede justificar para nada todo lo que pasa por el resto de la película, porque él ya es consciente de que todo esto está pasando a causa del deseo y que ella realmente no es la Nikki que él conoce. Para luego ser aún más turbio toda esta situación, después de confirmar que el deseo es real, es cuando se da el verdadero abuso, porque él ya es consciente de todo esto y pese a eso decide acostarse con Nikki. En una escena que es muy incómoda porque vemos cómo están juntos, pero la expresión en el rostro de Nikki es una expresión totalmente implacentera, como si lo que estuviésemos viendo estuviera mal. Y en efecto, está mal porque ella no está en las facultades para consentir lo que está pasando. Y Vir está aprovechando el deseo para cumplir todas sus fantasías. Y otra cosa espeluznante de la película es como a pesar de las conductas extrañas que va teniendo la falsa Nikki, en ningún momento Vir es capaz de terminar con la relación, porque se niega rotundamente a renunciar al deseo que llevaba mucho tiempo esperando que pase. Cuando cualquier persona normal, frente a todos los comportamientos raros que estaban ocurriendo, hubiese decidido simplemente alejarse o intentar cambiar o revertir la situación, él no, él decide quedarse allí. Y cuando se le cuestiona por qué sigue estando ahí, justifica todas sus acciones por las manipulaciones que va ocurriendo a lo largo de la película por parte de la falsa Nikki. Y algo que yo me preguntaba la primera vez que vi la película es ¿por qué simplemente Vir no se acerca otra vez a la tienda de deseos, compra un sauce y decide cancelar toda la situación que está pasando? Pero en realidad todo lo que está pasando es deliberado por sí mismo, porque él no quiere que esto pare. A él no le gusta estar con la falsa Nikki, pero le gusta la idea de estar con alguien que personifica a la persona con quien realmente quiere estar. Y renunciar al deseo es como romper la fantasía, es como decirse a sí mismo de que en realidad todo lo que está pasando es falso, cuando en el fondo sabe que es verdad. Y una de las escenas que me encanta es cuando Vir tiene que ir a su trabajo y Nikki se queda en casa sonriendo, con una sonrisa espeluznante, como si realmente algo malo estuviese pasando. Y una de las teorías que leí y me gustó mucho es que en realidad la verdadera Nikki siente tanto temor de estar a solas con el ente que la ha poseído, que la respuesta de orinarse termina siendo una respuesta de la verdadera Nikki por el temor que siente ante esta situación, lo cual, de ser cierto, te da una perspectiva más profunda de la película y te da a entender todo lo que está sufriendo por dentro la verdadera Nikki y todo el mal que está causando Vir por permitir que esa situación siga pasando, cuando se supone que la persona que está siendo sometida es una persona que él quiere. Pero claro, al final la conclusión es que Vir termina siendo un monstruo que está sometiendo a la verdadera Nikki en su propio cuerpo. Y un detalle muy interesante es cuando saca la comida de su loncha y en una de las fotos dice "no soy yo", y eso me parece muy interesante porque si recordamos, Nikki confiaba mucho en Vir, y ese mensaje de "no soy yo", como pidiendo ayuda, siendo que la persona que iba a recibir el mensaje iba a ser Vir, podría darnos a entender de que Nikki confiaba en que en realidad Vir no sabía qué es lo que estaba pasando y que él la podría ayudar de alguna manera, sin saber que en realidad él era su verdadero abusador. En la escena en donde Vir termina llamando a servicio al cliente del sauce de los deseos, su primera opción de él
no es cancelar el deseo, sino alterarlo o cambiar algunas partes para que sea más acorde a lo que él desea. Eso nos demuestra el nivel de locura que estaba pasando a este punto, porque pese a todo el sufrimiento que está pasando y todas las actitudes extrañas, él no quiere que todo eso pare. Él quiere que las cosas sean distintas, pero a su manera. Él quiere en realidad que la falsa Nikki se parezca más a la verdadera. Es como cuando alguien que no tiene poder o no tiene el control sobre una situación le dan ese poder, y en lugar de hacer un buen uso de ello, termina siendo la persona más abusiva de todas por todas las carencias que estuvo pasando. Y Vir es exactamente ese tipo de persona, porque él busca en este punto que la fantasía sea tal cual él desea. No busca salvar a Nikki, busca seguir con su obsesión. Y no es hasta el punto en donde le dicen que el deseo no puede ser alterado, en donde recién decide cancelar el deseo, demostrando una actitud egoísta, pensando primero en sus propios intereses antes de entender toda la situación que está pasando y todo el sufrimiento que está causando a partir de todas las acciones que ha tomado durante toda la película. Claro que por un momento vemos como él en el carro está intentando ensayar una confrontación con ella, pero al final termina siendo inútil, porque como mencioné, cae muy fácilmente ante todas las manipulaciones de parte de la falsa Nikki, porque la idea de perderla es peor que asumir que todas las cosas están yendo mal y que toda esta situación tendría que acabar de una vez por todas. Y en la fiesta me gustaría destacar la escena en donde la verdadera Nikki vuelve a tener el control de su cuerpo y aterrorizada empieza a gritar: no soy yo, no soy yo, no soy yo, a lo cual intenta ella misma acabar con toda esta situación que está experimentando. Y es ahí donde podemos notar algo muy interesante, porque la cara de Vir demuestra un ligero arrepentimiento, como una sensación de culpa, como siendo consciente de todo el daño que está causando, pero aún así termina siendo una persona tan cínica y tan carente de autoestima que cuando llegan a casa, que lo primero que le pregunta a la falsa Nikki es que dentro de ella, en el fondo, la verdadera Nikki realmente gusta de él, nos demuestra que no le importa absolutamente para nada ella. Porque después de vivir toda esa situación donde ella intenta acabar con su propio sufrimiento, lo primero que se le ocurre preguntar es si realmente ella siente algo por él. Porque dentro de su cabeza, dentro de su mundo, dentro de su obsesión, no existe otra cosa más que el amor de Nikki, cuando en el fondo sabe que todo esto es mentira. Y a este punto termina siendo tanta la locura de Vir que le pide a la falsa Nikki que sea más como la verdadera y le exige que su fantasía sea tal cual él lo desea, pero ella le menciona que eso no puede ser posible, porque como ya se nos mencionó, el deseo no puede ser modificado, y al sentir la frustración de todo esto, es cuando finalmente él no puede negarlo más y se dice a sí mismo: no es real, siendo completamente la demostración de la decepción de él, de que ella no siente lo mismo que él, pero es claro entender por qué no. Antes del deseo nunca tuvo el valor para decírselo y nunca tuvo el valor para dar el siguiente paso, y luego del deseo lo único que hizo durante toda la película fue abusar de la falsa Nikki. Otra de las escenas que me encanta es la siguiente después de esto, que refuerza dos ideas que estuve diciendo. Nikki a ese punto aún confiaba de cierta manera en Vir y de alguna manera aún lo veía como ese amigo que podría estar para ella en sus peores momentos. Porque cuando el ente está durmiendo, le pide por favor que de una vez acabe con todo esto. ¿Y cuál es la respuesta de Vir? Lo único que se le viene a la mente es preguntarle: ¿qué tiene de malo estar conmigo? Podemos darnos cuenta el monstruo que es él, porque pese a estar hablando con la verdadera Nikki, decide ignorarle, decide ignorar todos los abusos, todas las cosas malas que han pasado, y solamente se centra en su egoísmo de preguntar ¿qué tiene de malo estar con él? Y cuando Vir escapa de la casa y se encuentra con Sarah, podemos reforzar otra de las ideas de que Vir tiene una autoestima muy baja y que constantemente busca una validación en otras personas, y en ese punto lo encuentra en Sarah. Y es una locura pensar que luego en la escena siguiente, en donde la falsa Nikki acaba con Sarah, él realmente no se inmuta, siendo que eso para cualquier persona normal sería una situación extremadamente traumática. Él cae nuevamente a la manipulación de la falsa Nikki, en donde ella le dice que todo esto ha sido su culpa y que él quería esto, para luego ayudarle a llevarse el cuerpo, algo que cualquier persona sensata en sus 5 sentidos no haría. Pero no es hasta esta escena en donde todo es demasiado tarde, donde finalmente decide ir a la tienda y buscar una manera de revertir el deseo. Y es ahí donde se abre la posibilidad de que otra persona pueda pedir un deseo que contradiga lo que él ya había pedido. A lo cual inmediatamente va con Ian para que éste pueda pedir el deseo por él. Y al no funcionar, es tan carente de sentido común que cualquier persona le hubiese pedido a un vagabundo, a una persona en la calle, a un niño, no sé, a cualquier miles de opciones que tenía. Él decide ir con la falsa Nikki y pedirle a ella que pida el deseo por él, cuando claramente no lo iba a hacer. Y es ahí donde llegamos a la escena final, en donde al no tener otra alternativa, Vir finalmente decide acabar con el deseo. Se toma todas las pastillas del frasco, pero inmediatamente vemos que es un cobarde y que eso en realidad fue una acción impulsiva, no deliberada, e intenta inmediatamente vomitarlas.
Pero a ese punto podemos notar otro detalle y una interpretación, que cuando Beer sale del baño con una expresión totalmente distinta, alegre y enamorado al ver a la falsa Nikki y ver el sauce del deseo que quedaba partido en dos, podemos asumir que la falsa Nikki pidió de deseo que Beer lo ame de la misma manera que ella lo ama, pero ella no sabía que ya era tarde y que Beer ya se había tomado todas las pastillas. Y es así como acaba en sus brazos y ambos deseos son anulados, porque la vida de Beer finalmente había terminado. Y es así como termina la historia del verdadero obsesionado en toda esta película.